millones de trabajadoras y trabajadores que nos movilizamos en el mundo entero. Un nuevo día de celebración, un nuevo día de lucha, un nuevo día de ejercicio de la democracia que hemos defendido con nuestras vidas. La hermandad de los trabajadores mundiales en el PIT-CNT y en la CTC de Cuba tiene una larga y rica historia de compromiso y solidaridad. Esto es un aspecto vinculado a la concepción de nuestras organizaciones, de entender que la lucha de los trabajadores y las trabajadoras tiene características nacionales por su forma, pero son internacionales por su contenido. Nos une la solidaridad, nos une el amor por nuestro pueblo. La historia de actos de solidaridad en Uruguay y Cuba tiene un largo recorrido, teniendo en cuenta que José Martí, prócer de Cuba, en el año 1887, por el decreto del presidente de Uruguay, pasó a ser cónsul de Estados Unidos. Desde ese entonces y siempre hemos tenido lazos muy estrechos de hermandad y colaboración permanente. Incluso en momentos de diferencia política, la solidaridad nunca se detuvo. Permítanme mencionar algunos de ellos. En 1959, en las inundaciones más grandes de la historia de Uruguay, Fidel Castro llega a Uruguay y recorre las zonas afectadas para posteriormente enviar donaciones para esa parte del pueblo ubicado al norte de Uruguay. En 1995, el presidente de turno de Uruguay invita a visitar al presidente Raúl Castro, a Fidel Castro, y la Intendencia de Montevideo le entrega la llave de la ciudad. En el año 2002, con relaciones diplomáticas muy delicadas entre ambos países, Uruguay atravesaba la crisis económica más grande de la historia y Cuba transitaba un periodo especial. En Uruguay se detectaron focos de meningitis B y Cuba, con la intermediación de Fidel Castro, envió 1 millón de vacunas donadas por parte para atender la salud del pueblo uruguayo. Por ejemplo, el más importante y exitoso fue la Operación Milagro, que consistía en el ayuda de médicos cubanos que atendían a la población uruguaya más necesitada con pobreza de visión. Se lograron operar a más de 100.000 compatriotas de forma gratuita y hasta hoy continúa en nuestro país. Atención médica a personas con discapacidad, diabetes y varias patologías, convenios de formación y capacitación de técnicos cubanos en la industria lechera. En el 2013, una gigantesca movilización de trabajadores de la construcción de Uruguay portaban brazaletes amarillos en reclamo por la liberación de los 5 héroes cubanos detenidos injustamente en Estados Unidos. Hoy podemos decir que nos sentimos parte del cumplimiento de la promesa de Fidel porque están en casa y entre nosotros. Con el huracán Sandy participamos trabajadores de la construcción civil de Cuba y trabajadores de la construcción civil de Uruguay con las brigadas Mestre Pedrosa en Santiago de Cuba. Desde el movimiento sindical, las acciones de solidaridad también han sido permanentes. Cuba supo albergar a miles de dirigentes sindicales y políticos con sus familias que eran exiliados por las dictaduras militares en América Latina. Siempre los estudiantes uruguayos se han graduado en Cuba de forma gratuita. En resumidas palabras, este ha sido el tipo de relación que hemos mantenido entre ambas naciones, siempre con la solidaridad como un principio, siempre con la admiración y el cariño que se merece. La situación de la isla, como todos sabemos, es muy complicada. La mayoría de los que estamos en esta actividad, de una forma o de otra, hemos participado en campañas de solidaridad con Cuba y cuando volvamos a nuestros países tenemos que trabajar para desarrollar otras con los medicamentos y los insumos que sean necesarios. Pero la solidaridad con Cuba no se limita solo a ese tipo de iniciativas que son necesarias, pero también es muy importante generar redes de cooperación, de información sobre Cuba, de instalar casas de solidaridad con los pueblos y desde ahí apoyar a Cuba, de acercarnos a los diplomáticos cubanos y que sepan que cuentan con nosotros, e incluso de recibir de brazos abiertos a aquellos que se van a buscar alternativas para ayudar a sus familias. Con ellos, toda nuestra solidaridad. La solidaridad nos dignifica, rompe
de los cimientos de la sociedad neoliberal que se componen de seres individuales que buscan su salvación personal. La solidaridad es un músculo que si no se ejercita, se atrofia. Así somos los trabajadores y no hay nada que nos pueda cambiar. Por eso, seguiremos exigiendo el levantamiento del bloqueo económico, financiero y criminal contra la hermana República de Cuba. Seguiremos exigiendo se retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo donde nunca tuvo que haber estado. Seguiremos condenando el genocidio por parte del gobierno